Hola queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias del Destino. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida. Les deseo que pasen un agradable momento viendo este video. Septiembre de este año fue una temporada cálida y amigable. En el sur es el apogeo de temporada de las alubias de terciopelo y en la franja media nos encontramos con toda la belleza característica del verano indio. Los colores brillantes, el susurro de las hojas y el comienzo del ciclo escolar. En ese entonces, Valentina Mikhailovna enseñaba historia en la escuela primaria, y era la asignatura favorita de la mayoría de sus alumnos. Esta dulce y amable mujer era capaz de interesar y motivar hasta al alumno más perezoso y despreocupado. Este año, su clase de quinto A tiene una nueva incorporación, un chico de peinado gracioso que fue un marginado desde el principio. El joven tenía un ligero impedimento en el habla, un tartamudeo que surgía cuando estaba muy nervioso y que le impedía relacionarse con sus compañeros. «No les prestes atención, Vitya», le decía su maestra. «Cuanto más te obsesiones con ello, más te preocuparás, y cuanto más te preocupas, más tartamudeas. Cuando respondas a una lección, piensa solo en lo que quieres decir, no en cómo reaccionarán los demás niños ante ti. Además, tú siempre te esfuerzas en tus exposiciones y estás mejor preparado que muchos de ellos. Responde a pesar de ellos y no les des la oportunidad de burlarse de ti». La experimentada profesora intentó motivar al chico para que superara su ansiedad y para el final del sexto curso, Vitya ya había olvidado que alguna vez fue incapaz de pronunciar la más simple oración. Un montón de psicólogos y psicopedagogos no pudieron lograr lo que logró esta simple maestra de escuela, únicamente motivada por la vocación y el deseo de ayudar. El tiempo transcurrió y habían pasado ya 10 años desde la última graduación antes de su retiro. Los antiguos alumnos la visitaban cada vez con menos frecuencia y el insomnio y los cambios de humor de su esposo eran cada vez más seguidos, lo que hacía que cada vez se sintiera más sola. Los disgustos y problemas caían sobre su cabeza como un granizo, y la preocupación por los actuales problemas de su única hija era de lo más deprimente. Tercer matrimonio, la falta de hijos, su carácter explosivo y el deseo de demostrar siempre algo a todo el mundo. «¿Qué le pasa ahora a tu Vadim?», inquirió Valentina y se lamentó cuando su hija se quejó por teléfono desde otra ciudad de su actual marido. «Claro, hija, comprendo. Y Oleg también era malo y Seña no te entendía. ¿No será que el problema está en ti?», continuó la antigua ídolo y modelo a seguir para sus alumnos y mala madre ante los ojos de su propia hija. «Mamá, lo estás defendiendo otra vez. Con su educación, trabajar de vendedor de piezas de automóvil es una humillación imperdonable. Tiene un título universitario con honores, sabe varios idiomas y hace lo que cualquier persona sin estudio podría hacer», concluyó histérica su hija, a la que su esposo siempre intentaba complacer y estaba dispuesto a trabajar en cualquier sitio con tal de que su Sveta tuviera todo lo mejor. Valentina estaba muy preocupada por la situación de su hija, que ya tenía más de 30 años y aún no podía encontrar a su verdadero compañero de vida. A estas alturas solo podía soñar con tener nietos. Antes de las vacaciones de fin de año, el marido de Valentina se sintió repentinamente enfermo. Habiendo trabajado toda su vida en un trabajo peligroso, Pavel no se destacaba por su envidiable salud y ahora estaba completamente afectado. Al principio le molestaban los dolores de cabeza que no le permitían dormir, y solo lo limitaban a existir penosamente. Después del año nuevo, su esposa lo convenció para que se hiciera un chequeo, ya que para entonces los analgésicos no le estaban ayudando. Perdió mucho peso, se volvió irritable y casi se queda ciego de un ojo. El pronóstico de los médicos fue decepcionante. «No le quedan más de 3 meses de vida. Lo siento, pero es demasiado tarde. Está muy débil y la quimioterapia lo mataría antes de que lo haga la enfermedad», pronunció tristemente el médico que le atendía y, tras prescribirle una serie de medicamentos y recomendarle al desesperanzado paciente que diera más paseos, comiera alimentos sanos y no se preocupara, se despidió de él para siempre. Su marido falleció en abril y el médico no se equivocó con el cálculo. Sveta acudió al funeral de su padre, lo que fue un disgusto más para su madre, no tanto por su presencia, sino más bien por lo que ésta venía a reclamar. «Mamá, necesito dinero para un coche nuevo», dijo después del funeral en un tono que no admitía un no como respuesta.
Claro, hija, ¿y de dónde voy a sacar ese dinero? Papá estaba enfermo y se gastó toda su pensión en medicinas y luego en pañales, respondió con disgusto Valentina, que había gastado sus últimos ahorros en el entierro de su esposo y no pidió ayuda a su hija ni a su yerno. Pero está mi parte del apartamento, insistió su hija. Vende este de 2 habitaciones, compra uno de una habitación y dame el dinero de la diferencia. ¿Por qué necesitas ahora 2 habitaciones para ti sola? Sveta no se resignaba poniendo a su madre en una posición incómoda delante de su vecina, que estaba ayudándola con la limpieza de los servicios después del velatorio. Sin decir nada a su hija, Valentina se retiró a su habitación y lloró amargamente. Su vecina se encaminó hacia la puerta de salida, pero antes de irse dirigió a Sveta una mirada de desaprobación y luego salió del departamento. No conforme aún, Sveta continuó argumentando despiadadamente contra su madre, intentando obtener una respuesta. Y no me digas que este es el nido familiar, que aquí nací y aquí murió mi padre, y que toda mi vida está relacionada con este apartamento y que lo dejaron mis abuelos y que tu infancia también fue aquí. No necesito sentimentalismos. Apartamento de concreto, con techos altos en el centro de la ciudad. Tendrás suficiente dinero para un bonito apartamento de barrio de 2 dormitorios y yo para un bonito auto importado. ¿Por qué serán tan tercos los viejos? Gritaba desde detrás de la puerta y su madre no entendía por qué su hija se comportaba de esa manera y como si fuera poco, intentaba enriquecerse a costa del otro. Sveta se marchó sin obtener respuesta de su madre. Por la noche Valentina no se encontraba bien y una vecina compasiva se quedó con ella haciéndole compañía. Pasó un largo tiempo luego del funeral. Sveta llamaba poco y siempre estaba de mal humor. Seguía quejándose de su marido, de la falta de dinero y del mal tiempo. Luego pasó poco a poco a los problemas con el viejo coche, diciendo que algo iba mal con el motor y también con el volante. Valentina escuchaba sus eternas quejas y suspiraba pesadamente. A veces solo quería hablar de su papá, de cuánto lo extrañaba, o de los hijos que Sveta nunca iba a tener, de valores sencillos, humanos, que nadie había abolido. En Nochevieja, Sveta llamó, muy irritada, diciendo que quería divorciarse de su esposo e irse a vivir con su madre, vendiendo el piso de su marido y quedándose con su parte. Valentina no supo qué responder. Comprendía que con el carácter de su hija no sería fácil llevarse bien, pero no podía negarse a que viniera. Una vez más, el matrimonio derrumbado y la esperanza de que formase una familia se hacía inalcanzable. Por la noche, una vecina se acercó a su casa a compartir sus novedades y a tomar el té. Valentina, pronto tendré otro nieto. Quisiéramos llamarlo Pedro, es un hermoso nombre. Mi hija y mi yerno están muy contentos de que sea un niño esta vez. Ellos solo han tenido niñas, y mi hijo mayor solo tiene uno hasta ahora. Está en 3er grado y es muy listo. Juega al ajedrez, va a la escuela de música y en cada festividad me llama para saludarme. Compartió con ella, su vecina, sorbiendo su té de limón con manzanilla. Y yo, por lo visto, no tendré nietos, se resignó Valentina. Sveta volverá a divorciarse y amenazó con mudarse conmigo. Es como si no me llevara bien con ella. Se quejó, enrollando en sus manos una servilleta con preciosos bordados. Así ocurre en la vida, le dijo su vecina. Tengo un cuarto nieto en camino y mi marido se ha ido hace 20 años. Y tú y Pavel han estado juntos durante casi 40 años, y tu hija nunca te ha hecho sentir orgullosa ni te ha dado nietos. ¿A quién habrá salido? He trabajado 40 años en esa escuela, siempre intentando dar lo mejor de mí. ¿Cuántos hijos de otras personas he criado? Y Pavel siempre poniendo el cuerpo. Fue ascendido a jefe de sección y tenía una condecoración por trabajo valeroso, pero nunca vimos ningún respeto de parte de nuestra propia hija, comentó tristemente Valentina. Bueno, no te preocupes, todo se arreglará. Mimaste a Sveta, siempre ha sido hija única, y se convirtió en una mujer egoísta, concluyó su vecina, y Valentina incluso se avergonzó un poco por no poder educar mejor a su hija con sus dotes pedagógicas. Sveta llevaba más de un mes sin llamar y cuando su madre intentó comunicarse, una voz metálica de mujer le dijo por teléfono que el abonado no estaba disponible y le pidió que llamara más tarde. Cuando Valentina no recibió ningún saludo el día de su cumpleaños, su corazón se llenó de ansiedad y tuvo la sensación de que algo malo estaba ocurriendo. ¿Ni siquiera un saludo? ¡Qué barbaridad! Se quejó la vecina, que había traído una tarta casera para celebrar. ¿Se habrá ofendido porque no le di el dinero para el coche nuevo?
O tal vez porque ante las noticias de su divorcio y lo de mudarse conmigo, reaccioné sin entusiasmo ni aprobación. Debe haber cambiado de parecer y ya no quiere verme. Se lamentó Valentina entre lágrimas. De repente sonó el teléfono y se oyó la voz de un hombre que la llamó por su nombre. Se trataba del médico jefe de departamento de neurocirugía donde Sveta estaba ingresada y le comunicó la terrible noticia. Ella y su esposo habían sufrido un terrible accidente de coche. Vadim murió en el acto y Sveta llevaba un mes internada en un instituto de traumatología. Ahora mismo necesitaba una costosa operación o de lo contrario quedaría cuadripléjica para siempre. El médico también mencionó que si no había consentimiento para la operación y si no contaban con el dinero suficiente, la trasladarían a un hospital del distrito donde se desvanecerían sus esperanzas de una recuperación total. El médico fue tan inflexible que a Valentina se le aflojaron las piernas cuando se levantó para tomar un frasco de tranquilizantes del botiquín. —Valentina, ¿qué te pasa? —preguntó su vecina, sosteniéndola a duras penas por su brazo. Su primer pensamiento fue vender el piso y comprar un apartamento más pequeño, pero eso llevaría mucho tiempo y la suma para la operación no era lo bastante grande como para hacer semejante sacrificio. Tras recorrer todos los bancos de la zona, Valentina se dio cuenta de que no podía permitirse costear los intereses bancarios de un préstamo con su pensión. Estos intereses eran altísimos, pero ella no tenía amigos ni parientes. No sabía qué hacer. Tenía algo de dinero ahorrado por algún imprevisto, pero aún no era suficiente. Tenemos que buscar trabajo, pensó Valentina. Después de contar sus ahorros, decidió vender los pendientes de rubí de su madre y una embarcación con motor nuevo que llevaba mucho tiempo juntando polvo en el garage. El garage también estaba en venta y contaba con poder venderlo enseguida. Tras la muerte del marido, varios vecinos habían preguntado por esa posibilidad. Los cubiertos de su madre también eran de gran valor y en consecuencia tenían un precio. En la casa de empeños trabajaba la hija de su vecina Glafira, del tercer piso. Valentina le había enseñado historias desde quinto grado hasta que se graduó. Los pendientes, en cambio, los vendería por Internet. En la casa de empeños solo pagarían por el oro y estos traían enormes rubíes de Tanzania que son mucho más costosos. Con la venta de Internet la ayudaría Kirill, también un exalumno. Él tiene su propio sitio web, donde mayormente realiza ventas de rarezas y joyas. Un tipo inteligente y honesto y el único que felicita en las fiestas a Valentina, llevándole una tarta, flores y golosinas. —¡Vaya! ¡Qué piedras! ¡Qué corte único! —¿Seguro que quieres venderlas? —preguntó Kirill mirando los pendientes, una obra de principios de siglo pasado. —No tengo más remedio —dijo Valentina con tristeza y suspiró pesadamente—. Te voy a dar el precio máximo, ya que estás en una situación desesperada —le respondió Kirill, a pesar de que con este gesto le estaba cediendo también su comisión, pero esto no le importaba. Al final de la semana la mujer ya había reunido casi toda la suma. Una vecina suya colaboró con un poco, y Kirill hizo también un préstamo a su antigua profesora, aunque le advirtió que necesitaría el dinero dentro de 6 meses. Ahora voy a visitar a mi hija, pagaré la operación y después de eso me pondré a buscar un trabajo. Te agradezco mucho la ayuda y te lo devolveré, Kirill. Aún no he vendido el barco, pero encontraré compradores, prometió Valentina a su noble salvador. La operación fue un éxito y al final del segundo mes, Sveta ya pudo irse a casa con su madre, aunque aún tenía que recuperarse. Para trasladarse por el apartamento lo hacía con la ayuda de un andador y tenía que ganar algo de peso. La prestigiosa profesora ahora se encontraba trabajando en uno de los edificios de oficinas del centro de la ciudad, fregando los pisos y limpiando sus ventanas. —Mamá, voy a recuperarme, volveré a trabajar y te lo devolveré todo, lo prometo —dijo Sveta con cariño, dándose cuenta por fin del gran favor que le había hecho su madre, a la que tantos problemas había causado. Valentina trabajaba de la mañana a la noche sin saber de dónde sacaba fuerzas para trabajar tanto. Su salario era apenas lo que necesitaba para pagar a Kirill una parte de lo que le debía cada mes y comprar medicinas para su hija. A mediados de junio, un ciclón azotó la ciudad y las lluvias hicieron que Valentina estuviera muy ocupada. Llegaba a casa cansada y se tumbaba en la cama sin cenar. Una mañana, después de fregar diligentemente el largo pasillo de la oficina y poner un cartel al final que decía «Cuidado, suelo resbaladizo», Valentina se sentó en el sofá al final del pasillo para tomarse un breve descanso.
Por las escaleras de arriba alguien bajaba a toda prisa y sin percatarse de la señal de advertencia, un joven vestido con un elegante pantalón de vestir y una camisa blanca inmaculada, echó a correr por el pasillo. Al resbalar en el suelo mojado, enganchó con su codo una maceta que estaba en la ventana y al caer manchó la manga de la camisa blanca como la nieve y uno de los costados de su pantalón. ¡Vieja inútil! ¿Qué has hecho? ¿Sabes cuánto cuesta mi ropa? No podrías pagarla ni con el salario de todo un año. Haré que te despidan de aquí enseguida y sin indemnización, le gritó el joven humillando a la mujer con palabras y expresiones inapropiadas. El gerente de Vesta Plus era un hombre escandaloso y desagradable. Su padre había sido socio del actual propietario de la empresa, pero tuvo que utilizar su parte de los bienes para pagar las deudas de su hijo ludópata, y puso a su otro hijo a trabajar para la empresa como un mero empleado que, en ausencia del dueño de la empresa, podía ocuparse de las tareas administrativas más sencillas. Pero este hijo de su antiguo socio se comportaba como si él mismo fuera copropietario. Cuando dio la orden al Departamento de Recursos Humanos de despedir a la señora de la limpieza, le hizo pagar una multa por no haber colocado, supuestamente, un cartel de advertencia, y la multa era por el importe de todo un mes de su sueldo. Valentina salió de la oficina de Recursos Humanos sin apenas poder mantenerse en pie. Este mes no podría pagar la parte de lo que debía a Kirill y además debía pagar un curso de masaje terapéutico para ayudar a su hija. Se detuvo en las escaleras para corroborar los documentos que le habían entregado en el departamento de personal. En ese mismo momento, estacionó ante la entrada central un coche caro y un conductor muy amable salió de detrás del volante y abrió la puerta trasera. «Gracias, Antón. Si estás libre, ven a recogerme dentro de una hora. Iremos al banco», dijo el hombre al conductor de una forma casi fraternal mientras bajaba del coche. «Muy bien, Vitia. Voy al hospital de maternidad y después a lavar el coche», le respondió el conductor y arrancó sin demoras. «¿Qué le pasa? ¿Está llorando?» «Oh, trabaja para nosotros», exclamó humildemente. «Quería agradecerle por limpiar al fin la mancha de tinta de la baldosa que tengo junto al escritorio y por airear siempre mi despacho. La anterior limpiadora no era muy atenta», dijo Vitia con una cálida sonrisa. «Ya no trabajo aquí. Me acaban de despedir por un descuido. Nunca me olvido de ventilar su oficina, pero, según la oficina del gerente, me olvidé de poner un cartel, aunque eso no es cierto, lo juro. Tengo mucho cuidado con eso, y sé que las baldosas húmedas son muy resbaladizas. No quiero que nadie se haga daño», respondió con tristeza la mujer. «Tengo una hija inválida, sé lo que es sufrir y no se lo deseo a nadie. Necesito tanto el dinero y me echaron como a un perro y sin sueldo». «¿Cómo que la echaron? ¿Quién se atrevería?» «Espera un minuto. Su rostro me parece familiar. ¿Es usted Valentina? ¿O me estoy confundiendo con alguien más?», preguntó asombrado. «Así es. Valentina», dijo el jefe juguetonamente tartamudeando. «Vitia, mi niño. Vaya reencuentro. ¡Qué gran hombre te has vuelto! Ni siquiera te había reconocido», exclamó la mujer y se le iluminó el rostro de emoción. «Ven conmigo. Ahora pondremos a todo el departamento del personal a trabajar para ponerle los puntos a ese infeliz. ¿Quién se ha creído que es? Dejar sin sueldo a la mejor profesora que he conocido. Yo le enseñaré». Vitia llamó a Luda y Alan de Recursos Humanos para que lo siguieran a su oficina y continuó diciendo a Valentina: «Estaría encantado de reincorporarte al puesto de limpiadora, mi querida Valentina Mikhailovna, pero mi conciencia no me permite obligar a la mejor maestra del mundo a realizar ese trabajo. Esto no es lo que tengo en mente. Nikita, el gerente que conociste, no me convenía para el puesto. Es solo el hijo de mi ex socio, y él es un hombre honesto, así que lo hice para ayudarlo. Pero esas payasadas no desaparecen así como así. Sugiero entonces que ocupe su lugar. Estoy seguro de que una educadora de su calibre puede ocuparse de los problemas administrativos de la oficina. Como mínimo, pedir agua embotellada, clasificar expedientes y atender llamadas en mi ausencia. Hasta una persona menos formada que tú puede hacerlo. Y que Nikita haga de mensajero, a lo mejor se tranquiliza». Expresó su decisión el jefe y ordenó al Departamento de Recursos Humanos el traslado del antiguo gerente y el nombramiento de la nueva. «Haré todo lo posible por no fallarle», dijo entre lágrimas de gratitud Valentina.
El sueldo es mucho más alto que el tuyo ahora y estarás menos cansada. Te ayudaré con la rehabilitación de tu hija y con las deudas que tienes pendientes. La recuperaremos en poco tiempo. Te debo tanto, exclamó con gratitud en su voz a aquella mujer que tanto lo había ayudado. 6 meses después, Sveta se recuperó por completo, vendió su apartamento en la otra ciudad y compró una casa en su ciudad natal. Visitaba a menudo a su madre, con la que, después de semejantes pruebas, mantenía una buena, mejor dicho, una muy cálida relación. Una tarde pasó a visitar a Valentina para tomar el té, con una tarta en la mano y una caja de bombones cubiertos de chocolate, el dulce favorito de su madre. «Mamá, he conocido a un hombre maravilloso. Te aseguro que esta vez seremos muy felices». Sveta compartió su felicidad y Valentina se sintió un poco más tranquila. También otro día su vecina le comentó que se había cruzado con Sveta y su novio en el centro comercial y que se los veía muy felices sonriendo de la mano. A lo que Valentina le respondió: «Se casan el mes que viene. Estamos impacientes». Y lo dijo con orgullo mientras servía té en hermosas tazas. «¿Y cuál es la prisa? ¿No debería conocerlo mejor?», preguntó su vecina un poco sorprendida. Fuera quien fuera, ya era hora de que se decida. Tiene casi 40 años y yo quiero tener nietos. Quiero poder disfrutarlos mientras aún tenga tiempo. Ya he pagado mis deudas y he curado a mi hija. Ahora puedo dejar mi trabajo y dedicarme a mi familia y a ser una abuela de verdad», respondió Valentina con mucha ilusión mientras sacaba de la caja de tejidos unos diminutos calcetines. «¡Están preciosos!», dijo la vecina. «Me hubiera encantado que Pavel estuviera con nosotros. Lástima que eso no será posible», concluyó Valentina. Las vecinas continuaron bebiendo su té y charlando alegremente. Los pájaros cantaban fuera de la ventana y el olor de las acacias refrescaba el aire. «Los niños están de exámenes en estas épocas. Cuando dejé la escuela pensé que eso era todo, que la vida se había detenido. Hoy siento que la vida me da una segunda oportunidad».